Capítulo 21. ¿Qué fue lo que pasamos por alto? Preguntó Joseph confundido. No lo sé, exclamó Eric. Supongo que no somos tan buenos investigadores como pensamos, dijo Efraín, después de reflexionar unos minutos. Algo está mal, agregó Eric. Tiene que haber una explicación. Ginny frunció el ceño y observó más de cerca el periódico. Decían las mismas cosas de siempre, como lo grandioso que era Harry, como entró al departamento de Leo con una orden del ministro Ballard después de que los mortífagos condenados a Azkaban lo delataron, encontraron documentos allí, cartas y cosas que lo incriminaban como líder de los mortífagos. También porque se cayó debido a que el rubio era importante en el Visengamot y Harry debía asegurarse de que no hubieran más personas del ministerio involucradas, y aunque no se menciona explícitamente, se da a entender que en los próximos días habrán más encarcelamientos, incluyendo una limpieza completa del personal en el piso administrativo del Visengamot. Teniendo esa información, Ginny concluyó que era cierto. Sus ojos no la engañaban. Leo había sido encarcelado en una de esas celdas en el departamento de misterios, custodiado por muchos errores, ya que se comprobó que era el líder de los mortífagos. La cuestión era cómo. No es que le desagradara por completo, sino que le parecía algo extraño. Harry había tenido razón cuando le dijo que se sorprendería, como el resto del mundo mágico. Ahora entendía todo el alboroto entre los errores y cómo los novatos susurraban entre sí las nuevas noticias. Era una bomba que había tardado en detonar. El asistente, confidente y consejero de Rowan Flam era el líder de los mortífagos. Eso claramente condenaba también al propio señor Flam, que nunca sospechó de nada, aparentemente. Pero mientras seguía analizando la situación se dio cuenta de que algo no encajaba. Sí, Leo era desagradable, pero ella y sus amigos descubrieron que ni siquiera se esforzaba en el colegio. ¿Cómo llegó a ser líder de los mortífagos? ¿Con engaños y trucos psicológicos? ¿Alguien más lo ayudó? Tal vez Ron, Hermione, Percy y Charlie estaban implicados, pero ¿cuánto? ¿Quién es más? Aun cuando el profeta le presentaba una respuesta, Ginny quería seguir dándole vueltas al asunto. Sin embargo, lo atribuyó a la desconfianza que le habían creado los entrenamientos de errores. Sus mentoras y Ernie siempre remarcaban la importancia de no quedarse con solo una cara de la moneda, pero estaba claro que exageraba. Leo era el líder de los mortífagos, fue apresado por Harry y él se iba a encargar de los demás. Estaba hecho y el asunto cerrado. Arielita, dinos qué piensas, dice Eric, quien no había llegado a un acuerdo con Efraín. ¿Qué más pensaré? Respondió Ginny encogiéndose de hombros. Ya el asunto está solucionado, chicos. ¿Qué? Exclamaron Eric y Joseph al unísono, abriendo los ojos como platos. ¿Cómo? Agregó Joseph. Pero registramos todo el departamento de Cawen y no había pruebas que lo incriminaran. ¿Cómo el cuñadito se encontró? Exactamente, concordó Eric. Podría haber tenido una habitación secreta, intervino Efraín, que gracias a que no nos quedamos el tiempo suficiente no pudimos ver. Es una teoría razonable. Joseph y Eric miraron a Ginny como si estuviera loca y ella soltó un suspiro. Escuchen, chicos, tal vez les parezca increíble, pero a veces no sabemos lo que en verdad oculta una persona y Leo es el ejemplo correcto. Mírenlo, resultó ser el líder de los mortífagos aunque nosotros llegamos a dudarlo y descartarlo por completo. Harry y los errores son profesionales en el tema y saben lo que hacen. Recuerden que, a fin de cuentas, nosotros somos solo novatos. Hicimos lo que pudimos, añadió Efraín, de acuerdo con Ginny. Pero ya el caso está resuelto y no fue gracias a nosotros. Tendremos tiempo para eso cuando terminemos el entrenamiento. Eric y Joseph querían seguir protestando, pero Ernie salió de la sala de entrenamientos y los invitó a entrar, dando inicio a la jornada habitual de aquel día de revisión. Ginny no se extrañó cuando vio a menos hombres del ministerio, pero para su desgracia Draco Malfoy seguía estando entre ellos. ¿Por qué no lo habían atrapado ya por ser mortífago? Le pareció extraño, sin embargo, se concentró en los entrenamientos, pues realizarían algunos combates muggles y necesitaba mantener su racha ganadora. Al menos su mentora ese día fue Silvia,
quien siempre ofrecía su sonrisa amable y le indicaba los movimientos que estaba realizando más o podía mejorar. Era una técnica igual de efectiva que la de Pamela, que solo le lanzaba frases despectivas para despertar su espíritu competitivo. Funcionaba de maravilla. Aún así, Ginny no pudo evitar notar que dos de sus mentoras faltaban, y esas eran las mismas Pamela y Cristina. ¿Dónde está Cristina?, le preguntó Joseph a Betsy en un momento de descanso del entrenamiento. La pelinegra le lanzó una mirada significativa a Silvia, quien se acomodó los lentes sobre la nariz como un gesto algo nervioso, pero en general se mantuvo calmada. Está ocupada con Pamela en algunas misiones para el jefe, respondió finalmente. No se preocupen, para mañana las dos estarán de regreso. Ginny notó que Joseph no se quedó tranquilo, pero ella entendió que a lo mejor Harry las necesitaba para la misión con los mortífagos. Una voz en su cabeza le dijo que algo andaba mal. Era su instinto actuando de nuevo. Leo encarcelado, mortífagos que en ese momento debían estar siendo atrapados, Pamela y Cristina ausentes. Todas, no obstante, cosas que parecerían normales en aquella situación. El líder de los mortífagos fue revelado por fin. Solo faltaba Jaxley y sus cómplices y el mundo mágico podría estar en paz. Lo dudaba un poco, pues Harry sabía que el ministro Magel también estaba implicado y no se quedaría tranquilo hasta cobrar venganza. Agitó la cabeza y se concentró de nuevo en aquella inquietud en no solo su mente, sino su corazón. Porque sentía que una pieza faltaba. El rompecabezas estaba casi completo, pero aún así no sentía esa satisfacción. Tal vez estaba enojada consigo misma por no haber resuelto el caso, como quería hacerlo, pero no parecía ser eso. Ginny notaría el enojo, pero por ahora solo notaba confusión, inconformidad y sospecha. Algo estaba mal, lo sabía, pero no quería darle tanta importancia. Así hubiera continuado de no ser porque, a la hora del almuerzo, mientras salían hacia el comedor, Milton Baller la abordó y pidió pacíficamente hablar con ella a solas. Ginny se creyó loca por unos instantes, pues el chico parecía calmado y sin una gota de rencor hacia ella. ¿Qué le pasó al Milton que había conocido esas semanas de entrenamiento? Escucha, Weasley, empezó, sin abandonar su calma una vez que se rezagaron del grupo, quedándose en el pasillo para tener privacidad. No justifico mis acciones pasadas y entiendo que me comporté muy mal contigo. Te pido perdón, aunque sé que no me vas a perdonar. Igualmente vale la pena. Tal vez incluso podríamos hacer una tregua. ¿Acaso estás borracho?, respondió la pelirroja, frunciendo el ceño. No, estoy bastante sobrio. No he tocado demasiado el alcohol últimamente, te lo prometo. ¿Por qué debería creer en tu palabra? Tienes razón, no deberías. Pero al menos quiero culminar las cosas por la paz entre nosotros. No quiero que seamos amigos, ni nos llevemos bien. Solo mutuo respeto entre futuros colegas errores. ¿Qué te parece? ¿Esto es una apuesta, Baller? ¿O algún tipo de broma para vengarte por la que te hice? No, Weasley, te aseguro que no. Soltó un resoplido frustrado. Ginny tuvo la extraña sensación de que se veía algo obligado a disculparse. Mira, entiendo que me equivoqué muchas veces, ya lo acepté. Ahora, quiero hacer una tregua, pero no quiero que pare la competencia, porque es bastante divertido probar mis habilidades contra las tuyas. Como te dije, no quiero que seamos amigos, solo que exista un acuerdo de respeto a partir de hoy en todos los entrenamientos. Seguiremos siendo una especie de rivales, pero no tan a muerte. ¿Qué te parece? Ginny alzó una ceja. Le sorprendía e intrigaba su actitud, y también le gustaban sus condiciones. No tendrían que obligarse a caerse bien, solo llevar un acuerdo de respeto y seguiría existiendo la competencia entre ellos que tanto le gustaba, porque siempre ganaba. No le veía problemas, aunque pareciera extraño y más viniendo de él. No seremos amigos, ¿verdad? En absoluto. Muy bien, acepto tu tregua. No creas que por eso te dejaré ganar. No volverás a ganarme, Weasley. Sí, claro, Baller, sigue soñando. Ginny rodó los ojos y continuó caminando hacia el comedor, ahora con el severo sentimiento de que algo estaba mal mucho presente de nuevo en su pecho. Aquel día no podría parar de sorprenderla, ¿verdad?
Sus amigos no dieron crédito a ninguna de las cosas que ella le contó sobre Ballard y su aparente tregua, pero los tres concordaron en que si había algo raro, incluso Efraín. Pero por ahora no tendrían pruebas y echar a volar su imaginación no funcionaría con los temas de la vida real. En el momento solo podían comer. Y Ginny se sintió más que complacida cuando Ernie le dejó una bandeja con comida casera, seguramente hecha por Harry, encima de la mesa en donde estaba. También se encontraba, por supuesto, el acostumbrado lirio blanco. ¿Cómo va todo, jefa?, preguntó Ernie con una sonrisa. De maravilla. Ginny no podría estar mintiendo más, pero de igual forma sonrió. Como debe suponer, el jefe está ocupado, pero me mandó a decir que la esperará en su oficina cuando acabe el entrenamiento. Gracias, entrenador. Ernie se marchó y Ginny pensó en aclarar las cosas con Harry. Deseaba que le contara a detalle cómo fue la captura de Leo y todo lo que seguramente no debía saber, pero quería. Sus amigos detectaron sus intenciones sí. En especial Eric y Joseph, no la cuestionaron más sobre el tema. Puede que más tarde tuviera una respuesta. Asterisco, 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 ¿cómo fue el entrenamiento, jefa?, preguntó Mary, sentada tras el mesón de su escritorio, mientras Ginny llegaba. Muy bien, como siempre, Mary, soy la mejor en lo que hago. Ginny sonrió. ¿Harry está en su oficina? Sí, y la espera, jefa. Por cierto, perdón por no entregarle su acostumbrada taza de café. Estaba ocupada y, no tienes que disculparte. No eres mi asistente y a veces me da pena porque no te pago, por ser tan amable conmigo. No es necesario que me pague, jefa. Le compro café con mucho gusto. Y le prometo que para mañana le daré un especial. Está bien. Muchas gracias. Ginny le regaló una última sonrisa y avanzó hacia la puerta de la oficina de Harry. Como de costumbre, tocó la puerta y la voz del azabache del otro lado le permitió la entrada. Ginny no pudo evitar sonreír al ver la ventana encantada tras su escritorio, que mostraba el acostumbrado paisaje verde con montañas y un bosque que se parecía al de la madriguera. Harry se encontraba sentado en su escritorio, revisando y analizando algunos pergaminos que por supuesto Ginny no llegaba a leer, pero cuando ella cerró la puerta a sus espaldas, el azabache levantó la mirada y le regaló una de sus dulces sonrisas. Ginny por unos instantes olvidó todo lo que estaba mal en el mundo. ¿Cómo le fue a mi bello ángel en las evaluaciones de hoy? Los dejé sorprendidos. Porque claramente eres la mejor. Harry le hizo un ademán y ella se acercó, rodeando el escritorio y sentándose sobre su regazo. Ginny sintió un escalofrío cuando los dedos escurridizos de Harry entraron en contacto con la piel de su espalda, levantando un poco su camisa. La pelirroja le dirigió una aparente mala mirada, pero el azabache simplemente sonrió con inocencia. Era casi el mismo tipo de sonrisa que esbozaba Teddy cuando Creacher lo acusaba de robar el chocolate que escondía. ¿Tienes mucho trabajo?, preguntó después de un rato Ginny, colocando sus manos sobre los hombros de Harry y como era habitual acomodándole el cuello de la capa. Ya estoy por terminar y podremos ir a casa. Muy bien. Ginny permaneció largo rato en silencio, fingiendo limpiar peluces inexistentes en la ropa de Harry o simplemente acariciando su siempre rebelde cabello, que lo hacía ver más guapo. Eso era extraño en ella, por lo que Harry se percató de que algo ocultaba. ¿Qué le sucede a mi bello ángel? Nada, nada. ¿En serio? ¿De qué se trata? Puedes decirme lo que sea. Ginny dudó, pero sabiendo que Harry era su oportunidad de aclarar dudas, tomó la decisión de hablar. En verdad me sorprendiste con lo de Leo. Ah, sí, sí. Bueno, los chicos y yo creímos que no era él. Eric y Joseph están convencidos de que no había nada en el departamento de Leo que lo incriminara, aun cuando no terminamos del todo bien ya que yo me desmayé. Y como te conté, nos enteramos de que él pagaba para mantener su título de Ilvermorny y el silencio de los profesores y el director. ¿Solo qué?, preguntó Harry con suavidad. Solo se nos hace extraño que resultara ser él, ¿sabes? Harry sonrió y asintió, como si ya se esperaba esa pregunta. Ginny frunció el ceño. ¿Cómo lo atrapaste? ¿Qué es lo que hiciste? Yo esperaba que ese tema lo dedujeras tú. ¿Cómo? ¿No quieres contarme? Considéralo una evaluación o un pequeño reto. Me parece algo injusto
que después de todo, tus amigos y tú se rindan porque ya salió una verdad pública que en realidad no está completa. ¿No está completa? ¿A qué te refieres? Ya te lo dije, mi bello ángel, quiero que lo averigues con ayuda de tus amigos. Ginny se quedó más confundida. ¿Qué estás tramando, Harry? En serio, tómalo con un reto, como si fuera parte de la evaluación de los mortífagos. Estaban tan cerca de saber la historia completa, pero dejaron de excavar, sin llegar a revelar ese hermoso tesoro del que solo ustedes tendrían conocimiento. No entiendo. ¿Quieres que mis amigos y yo sigamos investigando cómo apresaste a Leo? Quiero que repasen las acciones y pequeñas misiones que hicieron hasta que se rindieron. Vean las decisiones que tomaron, analicen el comportamiento de los implicados, visualicen más allá de lo que se muestra a simple vista. Estoy seguro de que podrán entenderlo. Pero Leo no es el líder de los mortífagos. Eso también deberé dejar que ustedes lo confirmen. Ginny quiso reír con la sonrisa divertida que esbozó Harry. Estaba claro que les colocaba un reto, pero ¿por qué? ¿Ya el misterio no estaba resuelto? ¿Cómo que dejaron de excavar y no revelaron el tesoro? ¿Qué significaban esas comparaciones? ¿Había algún mensaje oculto? Confía en mí, Ginny, añadió Harry, tomando su mano y besando sus nudillos. Dijo su nombre, así que hablaba más que en serio. Y Ginny le hizo caso. Confío en ti, Harry, y acepto el reto, evaluación o lo que sea. Esa es mi chica. Ginny se inclinó para que él dejara un beso en su frente y después se apoyó en su pecho, dejando que la abrazara. Harry entonces añadió: recuerda siempre, mi bello ángel, que un iceberg no solo lo constituye el cielo que se ve sobre la superficie. Hay mucho más bajo ella. Siempre hay más. Ginny no lo entendía, pero lo haría. Muy pronto lo haría. Asterisco, 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 uno de los combates más épicos de la historia del mundo mágico, Harry Potter contra Corvan Jaxi. El salvador del mundo, Harry Potter, no se detiene en cuanto a darnos sorpresas, pues no solo ha demostrado su inteligencia aún a su joven edad, su madurez para tomar las riendas del departamento de errores, su imparcialidad en el tema de atrapar a los implicados con los mortífagos en el ministerio, sino que una vez más nos da a entender que es un líder nato y nuestro verdadero salvador. Así es, nos da gusto anunciar que Harry Potter derrotó al cómplice y el rostro de los nuevos mortífagos, que trabajaba bajo órdenes de Leonardo Cohen, el conocido mortífago fiel a quien ustedes saben, Corvan Jaxi. Después de un combate épico para los testigos, en los que se lanzaron rayos, fuego y hechizos difíciles, Harry Potter acabó lanzándole a Jaxi una maldición asesina que también culminó con toda una temporada de sufrimiento y preocupación en nuestro mundo. Sin Jaxi con vida, se espera que muchos más mortífagos sean atrapados. El mundo mágico puede respirar tranquilo de nuevo, aunque no será por mucho, pues se esparcen rumores con respecto a que el primer ministro Muggle, Robert Mayor, también estaba implicado o en contacto con los nuevos mortífagos, en especial con Corvan Jaxi. Nuestro Salvador Potter aún no ha dado declaraciones oficiales al respecto, pero se espera que en los próximos días lo haga y esclarezca el panorama. Hasta entonces, desde el diario El Profeta, solo podemos notificarles los detalles del épico combate de Potter contra Jaxi, que algunos dicen rivaliza en popularidad con el de Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald. Para más información, diríjase a la página 6. Asterisco, asterisco, asterisco. Muy bien, dijo Efraín suspirando. Empecemos con esto. Él, Joseph, Eric y Ginny se habían reunido el día viernes en la casa de los Allen, aprovechando que salieron temprano del entrenamiento, más específicamente en la privacidad de la ordenada habitación de Efraín, para por fin discutir sobre el reto y las extrañas declaraciones que le hizo Harry a Ginny, sobre que debían seguir investigando para saber la verdad absoluta. Los chicos se mostraron mucho más confundidos que Ginny y rápidamente formularon teorías que solo se quedaron en eso. Ginny había tratado de no pensar en eso durante esos 2 días, solo concentrándose en los entrenamientos y pasar tiempo familiar después con Teddy y Harry. Habían sido horas y horas llenas de comodidad, pero a fin de cuentas necesitaba hablar con sus amigos y hacer unas cuantas revisiones a sus misiones de los mortífagos hasta el momento.
Al parecer, agregó Efraín, paseando de un lado a otro frente a su cama, Eric y Jojo tenían razón, pues aún nos quedan cosas por develar en este asunto. Te lo dijimos, que intervinieron Eric y Joseph, acostados en la cama con Ginny en medio, apenas incorporándose para ver al moreno que continuaba con su paseo. Sí, ya lo sé. Hagamos un repaso a nuestras acciones y esperemos que, viendo todo en retrospectiva, podamos llegar a la verdad. ¿Qué hicimos primero? Entrar a la mansión Malfoy, aclaró Eric, a quien, por cierto, ni siquiera han apresado pese a que Ginny le haya dicho a Harry que es mortífago y el mapa de los puntos de encuentros de mortífagos estaba en su casa. Tal vez necesita más pruebas para inculparlo, dijo Joseph, encogiéndose de hombros. Ginny permanecía en silencio, completamente acostada, mientras pensaba y solo escuchaba. De esa forma, se concentraba más y podía dejar que su mente le ofreciera soluciones. La respuesta la tenían enfrente, solo necesitaban ver más allá. Muy bien, entramos a la mansión de los Malfoy. A Eric lo hiere una elfina doméstica loca. Gracias por recordarme ese vergonzoso momento, prefectito idiota. Efraín lo ignoró y continuó con su paseo, mientras pensaba y hablaba en voz alta, más para sí mismo que para los demás. No había nada extraño en la mansión, además de los acostumbrados artículos de artes oscuras en el sótano, que no debieron haber sido tocados en años. Y recuerda las celdas, dijo Joseph. Sí, pero según leí en libros actualizados de historias, la mansión Malfoy fue utilizada por Voldemort como guarida durante la Segunda Guerra Mágica y en esas celdas atrapaba a los prisioneros. No creo que en la actualidad las usen, y recuerdo perfectamente que parecían tan abandonadas como los objetos de artes oscuras. En esta primera misión no veo fallo alguno. ¿Qué más hicimos? Ir a la cabaña cerca de la madriguera. Eric no se atrevió a decir que era la casa de Ginny, por miedo a herirla. Allí también hallamos los llaveros. Te tomó una semana descifrar para lo que servían. Sí, pero también asistimos al festival en aquella villa mágica, cuando aparecieron los mortífagos y Harry Potter salvó el día con sus errores. Recuerdo que ese día, los mortífagos eran más benevolentes que en misiones anteriores. Nosotros dedujimos en su momento que era porque Ginny estaba presente, comentó Joseph. Sí, lo sé, pero tampoco han apresado a Ron, Hermione o a alguien de la Orden del Fénix, aparte de Leo, así que no podemos confiar demasiado en esa teoría. Digamos que la mantendremos en el cajón de los tal vez. Lo importante es que, ese día, Leonardo Cohen no quería que Harry estuviera ahí y hasta el señor Flam se lo había prohibido. Otra cosa que incrimina a Leo. Recuerda que el cuñadito aún era mal visto por muchos en el Visengamot y el ministerio, dijo Eric. Gracias a los rumores iniciales que esparcieron Hermione Granger y Ron Weasley sobre él. En eso tienes razón, pero ¿cómo encaja con el caso? ¿Qué relación tiene si al final acusaron a Cohen de ser líder de los mortífagos? Sin mencionar que cuando estos atacaron, Cohen se ocultó entre los hombres del ministerio. Pero eso no culpa del todo, añadió Joseph. Ya ha quedado claro que es un cobarde y un inútil en la magia. En El Profeta nadie comentó sobre la corrupción en Ilvermorny ni que él pagó para pasar las asignaturas. Solo se menciona que estaba implicado con los mortífagos y que Harry Potter dará más detalles cuando tenga el caso concluido por completo. Ahora que Jaxi está muerto, supongo que está más cerca de cumplirse, pero nosotros debemos seguir revisando. Según lo que nos contó la misma Ginny, y estás en todo tu derecho de corregirme Ginny, parte de tu familia te reclamó el estar en los entrenamientos de errores. Eso podría ser sospechoso, tal vez sabían que estarías ahí y enviaron a sus mortífagos a atacar, pero sin dañarte, queriendo darte un susto. No había forma de que supieron que yo estaría allí, intervino por fin Ginny. No se los dije en ningún momento, a menos que sepan legeremancia, lo que dudo un poco, son los que se hubieran beneficiado de aquel evento. ¿Quién más saldría beneficiado aparte de ellos? Porque claramente perdieron contra los errores. Tal vez, en verdad querían darte un susto y que pensaras que ser Ore no era lo tuyo, pero no les resultó muy bien. Esto es solo una teoría, para intentar sacarle el mayor provecho a cada situación y saber qué es lo que pasamos por alto.
Efraín suspiró y se pasó la mano por el rostro. Esto es más complicado de lo que pensé. Bueno, regresemos a los acontecimientos. Nosotros fuimos a esa cabaña y abandonada en el bosque de la madriguera. Encontramos los llaveros y yo tardé toda esa semana siguiente en descifrar para qué servían. ¡Qué vergonzoso! Recuerda que ese día también Luna nos conversó sobre el disturbio en Ater y St. Catchpole, dijo Ginny. No sé cómo se conecta eso con lo que estamos hablando. Ginny iba a protestar pero Efraín continuó hablando. Sigamos con el repaso. Encontramos Emiletuts, por no decir que son lo mismo, entre los llaveros con el logo del ministerio y los galeones falsos que utilizaban los miembros del ejército de Dumbledore, forma de comunicarse la cual fue propuesta por Hermione Granger, quien está en la lista de sospechosos. Y el lunes fuimos a la reunión con los mortífagos, añadió Eric, en donde se encontraba el ministro Mayor y el cuñadito llegó a salvar el día. Muy bien. Allí hablaron sobre una gala, pero no pasó nada interesante en ella, según lo que nos contó Ginny. ¿Qué más? No hicimos mucho, la verdad, dijo Joseph. En esas fechas definimos que Cauen podía ser el líder de los mortífagos y planeamos entrar en su departamento sin llegar a conseguirnos con nada. ¿Seguros que en sus respectivos lugares asignados dentro del departamento nos vieron nada? Preguntó Efraín. Nada de nada, aseguró Eric. A mí me tocó la sala y utilicé algunos hechizos pero no había nada oculto. Tocaron a la puerta y Sandra se asomó con su siempre radiante y blanca sonrisa. Llevaba un plato con galletas y gracias a su varita, tras ella levitaban 4 vasos con jugo de calabaza. La señora Eva pensó que necesitarían alimentarse para pensar en lo que sea que piensen. Sandra se rió. Yo sé lo que están pensando, así que creí que también les serviría. Muchas gracias, Sandy amor. Efraín sonrió y la besó de forma corta. Joseph fingió arcadas, provocando risas en Eric y Ginny. Sandra les entregó sus vasos con jugo y dejó a cargo de Efraín el plato de galletas, intuyendo tal vez que los otros 3 se las comerían solo sin compartir con los demás. Amor, dijo Efraín, antes de que Sandra se fuera, por casualidad no recuerdas haber visto algo extraño en el departamento de Cauen. ¿Algo extraño como, aparte de que es un tramposo y muy malo en el colegio? Ginny rió de nuevo. Sí, aparte de eso. Pues estoy segura de que no. Ustedes vieron cómo usé hechizos en la entrada y no había nada oculto. Hice lo mismo en el despacho antes de llamar a Ginny, para ver si se revelaba algo más extraño, pero no había nada. Estoy muy segura. Tan segura como cuando mi prima María y yo escuchábamos claramente las discusiones de nuestros vecinos ancianos. Eran tiernos frente a los demás de la urbanización, pero sus discusiones eran horribles. Creo que la mujer aún le guardaba rencor porque su esposo la engañó durante la Primera Guerra Mundial Mágica, cuando aún vivía Grindelwald. Pero vaya, llegar a ese punto de rencor, entiendo. Efraín sonrió. Igualmente muchas gracias. Si necesitas mi ayuda no duden en llamarme. Sandra volvió a besar a Efraín, les lanzó sonrisas a los demás y se fue cerrando la puerta de nuevo. Ginny pensó que caminaba de forma tan liviana y saltarina como un hada. ¿Entonces qué se nos está escapando?, agregó Efraín, repartiendo unas pocas galletas entre sus compañeros. ¿Repasamos todo de nuevo?, preguntó Eric, mordiendo su deliciosa galleta y después bebiendo jugo. Esta va a ser una tarde y una noche larga, masculló Joseph, soltando un suspiro y solo buscando consuelo en la comida. Ginny comió unas 2 galletas y el jugo completo del vaso, y aún así, Efraín no había llegado a una conclusión sobre el tema. Era verdad, no hicieron demasiadas cosas en su investigación con los mortífagos, pero eso resultaba frustrante, porque no encontraban algo que no encajara. Todas las pistas e información que tenían, llevaban a Leo, Hermione, Ron, Percy y Charlie. Sus principales sospechosos obvios y que era muy seguro serían apresados dentro de poco, pero los 4 sabían que algo se les escapaba. Mientras repasaban sus acciones como por tercera vez, Ginny se dio cuenta de que ya había anochecido. Un poco cansada, se acostó de nuevo en la suave cama de Efraín y observó el techo largo rato, con la mitad de su mente concentrada en lo que decían sus compañeros y la otra mitad analizando sus posibilidades.
Ella casi podía escuchar sus engranajes moviéndose en su cerebro, para ofrecerle una rápida solución. La mansión Malfoy, el festival, los llaveros con el logo del ministerio, la reunión donde apareció el ministro Mayor, la fiesta de gala en la casa del señor Flam, que en realidad no le veía relevancia pero la contaba por si acaso, las salidas nocturnas de Leo, las cuales tenían justificación, pues iba a Hogsmeade a encontrarse con Daniela, su ex amante, el registro al departamento de Leo, las pruebas de que nunca fue un buen estudiante sino un inútil, el grande rencor que sentía hacia su padre. ¿Qué más? Algo les faltaba. Repasó de nuevo, la mansión Malfoy, el festival, los llaveros con el logo del ministerio, sí, algo se le estaba escapando por segunda vez y se sintió estúpida, porque se lo remarcó a Efraín más temprano y él lo desacreditó. Claro, eso era. Podría no tener relación pero tenía una corazonada, un pequeño instinto de que se habían perdido de algo por no haberle dado la relevancia que merecía, y no era parecido a la gala o a las relaciones paternales de Leo. No, esto había sido más importante y debía seguirlo siendo. Ella incluso en su momento cometió el error de dejarlo pasar. No sé, finalizó Efraín por cuarta vez su análisis de la situación. Detuvo su caminar ansioso y se llevó la mano a la barbilla. Esto es incomprensible para mí. ¿Por qué Harry Potter nos incitaría a seguir investigando cuando ya el caso, claramente, se cerró? Cowen está en la cárcel, Jaxi muerto, los demás mortífagos y sus aliados caerán tarde o temprano. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Nos falta algo, comentó Ginny incorporándose. Nos falta algo que no creímos importante. ¿Qué cosa? Dijo Eric, también enderezándose atento en la cama, al igual que Joseph. Tenías razón desde un principio, mi querido Flounder. La cabra mugrienta tal vez nos hubiera respondido más preguntas en su momento, pero decidimos ignorarlo. ¿El bar Magel Ater y St. Catchpole? Preguntó Efraín. Ustedes no dijeron que todo era normal y que el que parecía ser el dueño del bar les dijo que fue un disturbio habitual. Algo así. Ginny hizo una mueca. A Eric y a mí nos llamó la atención una puerta semiabierta al final del bar. Estaba todo oscuro tras ella pero los dos sentimos esa misma conexión y magnetismo, un presentimiento, como si desde un principio tendríamos que haber entrado. El mesero que nos atendió no fue nada amable y hasta podría decirse que se empeñaba en que nos fuéramos, dijo Eric. Además, nos resultó su rostro vagamente familiar, ¿verdad? Sí. Ginny pensó de nuevo en esos ojos azules, vacíos y llenos de tristeza contenida que en su momento la intimidaron un poco. Le resultaban tan familiares, pero aún no sabía de dónde. ¿Creen que eso fue lo que nos saltamos? Preguntó Joseph. No me parece que tenga del todo relevancia, admitió Efraín. Pero no perdemos nada investigando una segunda vez, ¿no? Y en esta ocasión iremos los cuatro, así que tendremos un panorama más amplio de lo que podría ocurrir. Vamos hoy mismo, dijo Ginny, levantándose animada. No perdamos tiempo. Estoy de acuerdo, añadió Eric, haciendo lo mismo. Saben que siempre me anoto. Joseph sonrió. Los tres miraron a Efraín, quien rodó los ojos. Claramente no los dejaré solos. No confío en ustedes, a excepción de ti, Ginny. Muchas gracias, hermano mayor. Eres el mejor, soltó Joseph con sarcasmo. Sí. Ahora me estoy cuestionando cómo carajos me hice tu mejor amigo, añadió Eric de la misma forma, salvando tu blando trasero, recuérdalo siempre. Ginny rió y con una última frase motivadora, estuvieron preparando todo para marcharse. Era muy probable que fuera una visita rápida, pero aún así Efraín preparó una mochila con todo lo necesario y cada uno llevaba sus respectivos cinturones de errores con todo lo necesario para luchar, al igual que sus varitas en sus fundas. Los señores Allen no se notaron demasiado convencidos de dejar que los cuatro chicos salieran tan tarde en la noche, sin decir a dónde iban, pero Sandra llegó al rescate y les aseguró que estarían completamente bien, además, distrayéndolos con sus largas charlas y anécdotas, dándoles el tiempo suficiente a los amigos para que salieran. En la calle, Ginny se apareció en conjunto con los chicos, en la entrada de Ater y St. Catchpole. Por unos instantes ella pensó en la madriguera,
pero borró esos sentimientos encontrados para solo concentrarse en la pequeña misión que, de improviso, se estaba llevando a cabo. Como sospechó, las calles se encontraban solitarias y mientras avanzaban, solo se iluminaban con los faroles encendidos en las aceras, dándole cierto tono tenebroso y lúgubre a su entorno. Pero ninguno se dejó intimidar y siguieron caminando, en dirección al bar que dos de ellos ya conocían. Muy bien, comentó por lo bajo Efraín, quien iba a la cabeza del grupo por delante de Eric y Joseph, al lado de Ginny. Repasemos unas cuantas reglas, ya que me preocupa que esto no lo hayamos planeado con anterioridad. Sus amigos rodaron los ojos pero lo escucharon. Primero, ninguno va a hacer una locura, a menos que lo consulten conmigo. Segundo, traten de no llamar la atención. Los estoy mirando, Eric y Jojo. ¿Por qué? Se ofendieron los antes mencionados. Son los que suelen tomar el no llamar la atención como un voy a llamar toda la atención del mundo a mi alrededor. Solo lo remarco para que lo tengan en cuenta. Tercero, no hablen con nadie que se vea peligroso o sospechoso. Pareces nuestra mamá, se burló Jimmy. A veces siento que lo soy. Pero no me gusta ir a la guerra sin estar preparado. No iremos a la guerra. Estamos visitando, en la noche, un bar Magel en un tranquilo pueblo Magel. Aquí, es muy posible, solo nos encontremos con el gruñón dueño del bar. Esa será otra regla. 4. No provoquen al hombre del bar. Si hablamos con él, que lo dudo mucho, dejen que lo haga yo. Por ahora creo que eso es todo. ¿Entendieron? Entendimos. Gruñeron casi al mismo tiempo Joseph, Ginny y Eric. Efraín asintió tranquilo. Unos cruces más en las calles poco iluminadas y estuvieron frente al bar de la cabra mugrienta. Ginny ahora relacionaba ese nombre con el cuento y sentía ganas de reír. El dueño debía ser muy fan de aquel relato como para ponerle así a su nuevo negocio. Efraín estaba un poco indeciso sobre si debían entrar, como si nada, tal vez alertando al dueño del bar que seguramente estaría en el interior, y en caso de que escondiera algo, los echara o denunciara con los errores. Aunque Harry Potter los haya incitado a seguir investigando, debían ser precavidos. Sin embargo, mientras debatían, escucharon en un callejón cercano una puerta abriéndose y lo que parecían ser gruñidos de una persona enojada. Solo bastó que los amigos intercambiaran una mirada para que con sigilo se asomaran al interior callejón. Este conectaba con el bar, gracias a una vieja puerta, por la que el mismo dueño que atendió en su momento a Eric y Ginny, sacaba la basura para colocarla dentro de un contenedor allí mismo. Ginny detalló de nuevo su aspecto. Alto, delgado, gran cantidad de cabello gris y barba larga y fibrose. Además de esos ojos, tan azules y penetrantes que aunque no se fijaron en Ginny o los chicos, seguían pareciendo intimidantes, detrás de esas sucias gafas. Esa segunda vez, le pareció mucho más familiar. Sentía que lo había visto en otro lado, pero no sabía dónde. El hombre siguió gruñendo bastantes obscenidades, tal vez hacia los clientes, dejó la basura dentro del contenedor, se pasó las manos por el igualmente sucio delantal y caminó de regreso a la puerta, hacia su bar. Cuando un halo de luz de la calle le dio directamente en la cara, no solo Ginny pudo detallarlo mejor, sino también Efraín, quien evitó a toda costa soltar un suspiro sorprendido, hasta que el hombre hubiera entrado por completo al establecimiento. ¿Qué? Le preguntó Ginny, girando hacia su amigo y notando lo impactado que lucía. ¿Lo reconoces? ¿Sabes quién es? Dijo Eric. A mí también me pareció conocido, ¿pero de dónde? Dijo Joseph, a modo de reflexión consigo mismo. Por unos momentos, Efraín contuvo el aliento. Por unos momentos pensé que estaba contemplando al profesor Dumbledore, quien regresó de la muerte, pero no. El profesor Dumbledore, repitió Ginny, se sintió más tonta que antes. Como no lo notó, esos ojos azules eran el mismo color de ojos de Albus Dumbledore. Ella había estudiado los suficientes años en Hogwarts para reconocerlos, pero no para asociarlos en primera instancia. Dumbledore está muerto, remarcó Eric. Lo sé. Entonces este sería el hermano del profesor Dumbledore. ¿Dumbledore tenía un hermano? Dijeron Ginny, Joseph y Eric casi al mismo tiempo. Sí, Rita Skeeter lo mencionó en su momento durante la Segunda Guerra Mágica.
El libro que escribió sobre el profesor Dumbledore, en general, era una basura y toda la supuesta historia de su vida tenía partes modificadas para causar sensación. Pero si hablaba en serio cuando mencionó a su hermano menor, en realidad, tenía dos. Una hermana mucho menor, Ariana, y un hermano del medio, Aberforth. Este hombre debe ser Aberforth Dumbledore, pero es extraño, porque hasta donde decía en el libro, era dueño de Cabeza de Puerco, la taberna en Hogsmeade, resaltó Ginny. Que yo sepa ahora está ayudando a atender ese lugar Madame Rosmerta, que se alió con el dueño, dijo Eric. Nunca le puse atención al nombre de ese dueño, pero me parece que lo escuché de unos hombres en el caldero chorreante. Pero si ese hombre es Aberforth Dumbledore, ¿por qué dejaría su conocido negocio para dirigir un bar Magel en un pueblo alejado de la ciudad y muy tranquilo? Además, ¿qué ocultaba en esa habitación oscura que Ginny y yo vimos? ¿Ya lo estamos volviendo paranoicos con cosas pequeñas? No son los únicos a los que le parece extraño, dijo Joseph. En definitiva no, respondió Ginny. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cierto? Yo soy el de los planes, ¿no? Efraín se quedó pensando. Creo que deberíamos investigar esa habitación que ustedes dicen. Si el hombre los trató mal la primera vez, dudo mucho que lo haga bien una segunda vez. Podemos usar la puerta lateral, dijo Ginny. Eso es exactamente lo que haremos. Esperaron un poco para confirmar que el hombre no saldría de nuevo por esa puerta y luego Eric se encargó de abrirla con un simple alomora. Dieron a parar en lo que parecía ser la cocina, por todos los utensilios y objetos que ahí estaban, que se encontraba vacía pero tuvieron que agacharse y esconderse, porque una ventana daba hacia el almacén en donde se encontraba paseando Aberforth Dumbledore. Ginny lo escuchó moviendo algunas casas mientras seguía gruñendo enojado y luego oyó una puerta. Se asomó un poco por la ventana y se dio cuenta de que ya estaba, por lo que pudieron moverse hacia la puerta más cercana, que daba al almacén que vieron. Sin embargo, había una nueva puerta, en medio de todas esas cajas y pilas de cajas de comida y botellas de licor. Esta vez fue Efraín quien se asomó y confirmó que la puerta daba hacia el área pública de mesas, que aquella noche, para su suerte, se encontraba llena de personas. Todos muggles, seguramente, repartidos entre varios grupos sentados en varias mesas, bebiendo y pasándola bien. Sus conversaciones se escuchaban bastante altas y se entrecruzaban causando eco en la aún así grande estancia. Esperaron de nuevo, porque Efraín vio que Aberforth se encontraba en la barra del centro de la estancia, sirviéndole a una pareja de muggles que debía estar tener una cita. Cuando confirmó que se encontraba lo suficientemente ocupado, le hizo una señal a sus amigos y pudieron cruzar la puerta. Todos los muggles y clientes siguieron con sus asuntos y charlas, sin reparar en ellos. Ni siquiera Aberforth pareció notarlos. Siguieron avanzando entre las mesas, fingiendo que querían escoger una, pero en realidad se dirigieron hacia la puerta que señalaron Ginny y Eric. Se encontraba al final de toda la sala, entre dos mesas en ese momento vacías. Estaba cerrada ahora, al contrario de la primera vez que Ginny y Eric la vieron, pero eso no les impidió usar de nuevo el alomora y entrar con premura. Gracias a eso, Ginny casi se cae por unas imprevistas escaleras que descendían hacia otro oscuro lugar. Eric y Joseph la atraparon a tiempo y cuando Efraín cerró la puerta, extinguiendo todo atisbo de luz, encendieron las puntas de sus varitas y analizaron lo que les rodeaba. El único camino que tenían era al parecer unas escaleras de madera. Parecía que llevaban a un sótano, mucho más tenebroso de lo que pensaron. Pero ya que estaban allí, debían seguir avanzando. Efraín y Eric fueron esta vez a la cabeza del grupo, blandiendo sus varitas e iluminando el camino para Ginny y Joseph. De esa forma, fueron descendiendo lentamente las escaleras, que resultaron no ser muchas y que se acababan en un sótano, lleno de telarañas y polvoriento. No obstante, aquel sótano era peculiar, porque al echarle un vistazo más, con la luz de las varitas, se percataron de que era una habitación. Alguien vivía allí. Había un juego pequeño de sofás cerca de la escalera, una alfombra, un tubo horizontal bajo la escalera que servía para tender las prendas de ropa y en la pared contraria a la que estaban, vieron una cama.
Los cuatro saltaron casi al mismo tiempo cuando vieron un bajo las sábanas que se movían, de arriba hacia abajo al compás de una entrecortada y rápida respiración humana. Ginny sintió nerviosismo, pues se habían adentrado en la habitación de una persona que parecía enferma. El individuo les daba la espalda, mirando la pared, pero a medida que se fueron acercando más, notaron que sollozaba y susurraba cosas ininteligibles por el momento. Se podía encontrar en una especie de pesadilla o algo más allá. Efraín y Eric se miraron y luego observaron a sus compañeros. Ginny no sabía qué hacer. Había pensado que encontrarían un sótano a rebosar de cosas extrañas, como objetos oscuros o algo que su mente no llegaría a comprender, pero con un poco de razonamiento lógico y tiempo, lograrían. Pero esto era diferente. Por alguna razón, sentía que aquella persona acostada en la cama, se encontraba sufriendo. Tal vez estaba secuestrada, había sido abusada, torturada o Merlín sabe qué otra cosa. Para su suerte, vio una lámpara puesta encima de una mesita tras los sofás, y con un simple hechizo la encendió. La luz tenue dio un toque más siniestro al lugar, recortando sus sombras que bailaban contra las escaleras. Ginny se imaginó escenario de terror y no le costó darse cuenta de que sus amigos se encontraban igual de asustados que ella. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién era aquel hombre? Ginny decidió tomar el riesgo y se acercó lentamente a él, mientras sus amigos observaban todo atentamente, por si debían intervenir. Señor, dijo con suavidad y tratando de ser amable. Señor, ¿me está escuchando? ¿Necesita ayuda? El hombre no dejó de sollozar o murmurar cosas, y como que tampoco se daba cuenta de las nuevas presencias en el mismo lugar que él. Lo que sí asustó a Ginny fue que, de repente, se incorporó lentamente, demostrando que era un hombre moreno, algo fornido, vestido con una simple pijama y que no tenía cabello. Ginny y los chicos contuvieron el aliento cuando el hombre se giró, balanceándose de adelante hacia atrás, como si estuviera asustado por algo. La pelirroja lo reconoció de inmediato. Era Kingsley Shacklebolt, ex ministro de magia, ex Orey y ex miembro de la Orden del Fénix. Pero no parecía el hombre que Ginny recordaba. Lo veía de pequeña siempre en el departamento de errores cuando visitaba a su padre en el trabajo y era alto, fuerte, vigoroso y amable, con mucha energía de hacer justicia. Siempre la trató bien y hasta bromeaba con que tenía espíritu de Ore. Ahora no era más que la sombra de lo que fue. Se veía más flaco, casi famélico, seguía pareciendo alto, pero unas grandes ojeras se colaban de sus ojos cristalizados y perdidos en el suelo. Daba la impresión de que estaba rezando o reviviendo algún hecho traumático, por la forma en la que se balanceaba y cómo jugaba con sus propios dedos. Parecía severamente perturbado. Señor Shacklebolt, susurró Ginny, arrodillándose frente a él. Es usted, pero, ¿qué le pasó? El moreno no la miró. Estaba perdido en su propio mundo de nerviosismo. Ginny tuvo que inclinarse para poder escuchar lo que susurraba. ¿Dónde está? Se lo llevó. ¿Dónde lo escondió? ¿Dónde está? Se lo llevó. ¿Dónde lo escondió? Y eso lo repetía una y otra vez. Para Ginny no tenía sentido. Sus amigos se acercaron también, al notar que el hombre no aparentaba ser un peligro y se agacharon para observarlo mejor. Se ve horrible, dijo Joseph. Más que horrible, concordó Eric. Creo que no ha visto el sol en mucho tiempo, por lo pálida que está su piel, analizó Efraín. Y le falta una buena comida. Pero lo peor es su estado mental. Está perturbado. Y me parece que pueden ser los efectos de la maldición cruciatus o de la legeremancia excesiva. Ginny frunció el ceño. ¿Por qué Belfort Dumbledore lo tendría aquí cautivo? No lo sé. Lo más extraño es que se supone que renunció a su puesto de ministro de magia hacía un tiempo, para alejarse del ojo público, el estrés y la guerra. Todo el mundo mágico asumía que se encontraba lejos de la sociedad, en una cabaña viviendo una vida tranquila. Claro que se equivocaron. ¿Por qué le hicieron esto? Tal vez sabía demasiado, dijo Joseph, pero tenía razón. Los demás lo pensaron. ¿Qué hacemos?, preguntó Eric. No podemos sacarlo de aquí sin enfrentarnos a su captor, dijo Efraín. Odio decirlo, pero este hombre está perdido. A menos que denunciemos esto anónimamente con los errores. Él susurra algo, comentó Ginny. Locuras, respondió Joseph.
soltando una risita sin gracia. No, son palabras más concretas. Un loco por completo no formaría palabras así de coherentes. Él dice oraciones. Escúchenlo. Se quedaron en silencio unos segundos y los chicos pudieron entenderlo. ¿Dónde está? Se lo llevó. ¿Dónde lo escondió? ¿Dónde está? Se lo llevó. ¿Dónde lo escondió? ¿Dónde está qué? ¿Quién se llevó qué y quién escondió qué? Dijo Eric. Quisiera saber lo mismo, asintió Efraín. Sigo diciendo que son puras locuras, soltó Joseph. No podemos confiar por completo en las palabras de una persona que se ve así de perturbada. Ginny le dio la mitad de la razón, porque aún tenía esperanza de que les dijera algo más coherente. Señor Shacklebolt, empezó con suavidad. ¿Puede escucharnos? ¿Quiere que le ayudemos de alguna forma? ¿Cree que pueda levantarse? El hombre siguió ignorándola y Ginny insistió, tomando sus manos y haciendo que parara de jugar con sus dedos. La pelirroja se exaltó de nuevo cuando, apenas realizó esta última acción, los ojos oscuros, vidriosos e inyectados en sangre del hombre se conectaron con los de ella y en verdad parecía muy mal de la cabeza, como una bestia salvaje. Señor. No pudo acabar la frase porque Kingsley la tomó con fuerza del brazo y la jaló hacia él. Ginny gritó y sus amigos trataron de apartarlos, pero debido a que el hombre se quedó quieto, solo mirándola fijamente, aunque fuera de forma perturbadora, Ginny trató de calmarse y le indicó a los chicos que lo dejaran pasar. Eric no iba a hacerle caso, pero ella insistió y continuó mirando a Kingsley. Él parecía ansioso, mucho más que antes. Tú lo sabes, susurró con un tono rasposo. Tú eres suya, tú lo sabes. ¿Dónde está? ¿Dónde lo escondió? Tú lo sabes. Estás corrupta y lo sabes. Eres suya. Kingsley comenzó a llorar. Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. No, señor Shacklebolt, soy Ginny Weasley, ¿se acuerda de mí? No sé con quién me está confundiendo, pero... Volvió de dejar la frase a medias cuando Kingsley le apretó el brazo y se le hizo sorprendente la fuerza que tenía, aun cuando parecía tan delgado. Su mirada se hizo más intensa y escudriñó cada parte de su rostro, como buscando alguna prueba de peligro o desconfianza. Ginny se sintió algo nerviosa, pero mantuvo el contacto visual. Muy bien, basta, dijo Eric preocupado. Estuvo a punto de apartar a Kingsley de un golpe sin importarle el estado frágil en que se encontraba, pero Ginny se lo impidió de nuevo. Eric, Joseph y Efraín casi se murieron de preocupación cuando Kingsley jaló a la pelirroja más cerca de él, con la intención de susurrarle algo. Un silencio los arropó. Los chicos se encontraban completamente tensos y alertas, esperando actuar para defender a Ginny. Casi no parpadeaban viendo la escena. Notaron justo el momento en el que los labios resecos de Kingsley se movieron, formulando palabras que no podían escuchar pero que al estar junto al oído de Ginny, ella sí podía hacerlo. Vieron a Ginny quedándose quieta y luego la mueca de sorpresa que hizo. Eric estaba ansioso, Efraín preocupado y Joseph muy confundido. ¿Por qué Ginny había palidecido de esa forma? ¿Qué fue lo que Kingsley le dijo? Entonces el hombre fue soltando a una impactada Ginny, lo que los tranquilizó visiblemente, pero la pelirroja parecía estar en un estado de shock, como si se hubiera contagiado de los síntomas de locura de Kingsley. Ginny, Efraín la tomó con mucha suavidad por los codos y la ayudó a levantarse. Ginny no le dirigió la mirada, frunció el ceño y se quedó mirando la pared de enfrente, hundida en sus pensamientos. «¿Sirenita?», dijo esta vez Joseph. «Sirenita, dinos algo, ¿qué fue lo que te dijo este loco?». La pelirroja por fin reaccionó y parecía más decidida y confundida que antes. «Ya lo tengo», comentó, apartándose de Efraín. «Ya lo tengo». «¿Qué es lo que tienes?», preguntó Eric. «No, en realidad no lo tengo y tengo que confirmar que sea real». «Ginny». Efraín también se interrumpió a sí mismo porque la pelirroja empezó a caminar con premura hacia las escaleras. Kingsley volvió a su posición anterior, balanceándose, temblando y jugando con sus dedos, mientras su mirada cristalina se fijaba en el suelo. Eric, Joseph y Efraín siguieron de inmediato a su amiga, y Efraín la detuvo al llegar a la puerta. «¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué te dijo ese hombre?» «Yo», Ginny suspiró. «No puedo explicarlo con palabras ahora, pero ¿a qué te refieres? Tienen que confiar en mí, por favor. Sé que es una locura,
pero explicarlo con palabras me destrozará y aún tengo que confirmar que sea cierto. Espero que no. Escucha, Efraín, confía en mí, dame 20 minutos y ya lo tendré todo listo para poder explicarles en el camino. Con la poca luz que llegaba desde abajo hasta arriba de las escaleras, Ginny notó la mueca de preocupación en Efraín, pero no podía expresarse con palabras sin tener las pruebas. Necesitaba confirmarlo. Su corazón golpeaba con fuerza su pecho de solo imaginar en dónde estaba a punto de buscar y que probablemente se encontraría. No podía ser posible, no podía. Confío en ti, dijo finalmente Efraín, pero ten cuidado, prometo que les contaré todo. Quiero que nos veamos en 20 minutos en el caldero chorreante. Los chicos asintieron y Ginny se marchó con premura, pero teniendo cuidado de que Aberforth no la notara saliendo por la puerta lateral. Efraín, Joseph y Eric intercambiaron miradas. Estaban preocupados, pero Efraín había dicho justamente lo que Eric y Joseph también pensaban. Confiaban en Ginny y la esperarían el tiempo que fuera necesario en el caldero chorreante. Asterisco, 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 más puntual de lo que creyeron, Ginny estaba entrando al caldero chorreante y buscándolos con la mirada entre las mesas llenas de magos bebiendo. Erika alzó la mano para que los notara y ella se acercó. Ahí fue cuando los chicos vieron que sostenía unas cuantas carpetas llenas de lo que parecían ser pergaminos, dejándolos más confundidos. Les explicaré en el camino, pero tenemos que partir rápido. Hay un tiempo límite, dijo Ginny, apenas los tuvo cerca. ¿A dónde vamos?, preguntó Joseph. Les explicaré en el camino. Ellos hicieron caso y salieron con Ginny del caldero chorreante. La explicación no tardó en llegar, aunque fuera corta, mientras se tomaban de ella y se aparecían en conjunto. No podía decirse que entendieron demasiado, pero sí lo esencial. Ginny había descubierto la verdad del líder de los mortífagos. ¿Leo no es el líder?, preguntó Joseph, mientras trataba de ubicarse en su nuevo entorno. No, ni de cerca lo era, respondió Ginny. Es demasiado estúpido. Debimos seguirlo suponiendo y probablemente nos encontremos ahora con él. El verdadero. ¿Quién es?, dijo Efraín, pero Ginny no le respondió, ni siquiera lo miraba. No puede ser, masculló en su lugar. Si está el traslador. Se habían aparecido en un lugar conocido para ellos, el lago cercano a la madriguera, que aquella noche parecía especialmente majestuoso, con el reflejo de la luna brillando sobre la superficie cristalina de agua. Sin embargo, no era eso lo que les llamó la atención, sino una bota vieja cerca de la orilla, donde el agua no podía alcanzarla. Se encontraba puesta en el suelo de forma recta, como si alguien la hubiera colocado allí intencionalmente y, por lo que Ginny ya sabía, era así. Los chicos miraron confundidos a su amiga, pero ésta les apresuró y se fueron acercando al traslador. Se arrodillaron a su alrededor, con Ginny sosteniendo fuertemente las carpetas contra su pecho. Ninguno de sus amigos se atrevió a preguntar por ello, debido a que confiaban y esperaban que se los explicara en algún momento. Esperaron en silencio hasta que Ginny, no supo cómo, pero presintió que ya era momento y tocó una parte de la bota. Los chicos la imitaron, sintiendo que estaban cometiendo una verdadera locura. Kingsley Shacklebolt se encontraba confinado en un sótano del nuevo bar de Aberforth. Dumbledore parecía estar loco. Le susurró algo a Ginny que la hizo salir corriendo a buscar Merlín sabe qué cosa y ahora estaban tomando un traslador misterioso prácticamente en medio de la nada. Ginny por su parte, había perdido toda esperanza. Era cierto y tenía que enfrentarlo, con la mayor calma y paciencia posible. Muy fácil pensarlo, pero ¿y hacerlo? En pocos segundos más fueron transportador en un sinuoso y movido viaje hacia un nuevo lugar, que ninguno de los chicos conocía, mucho menos Ginny, aunque no pensaba decirlo en voz alta. Ella fue la primera en levantarse y observar todo. El viento helado le alborotó el cabello y le provocó escalofríos. Se encontraban al aire libre, en lo alto de un risco donde se alzaba una hermosa pero oscura edificación, que más bien ya se podría catalogar como un castillo. Lo más destacable era la gran torre central, pero se notaba que en años recientes había sido remodelada, pues los muros eran más altos y ahora la torre era rodeada por un verdadero castillo, igual de lúgubre y de piedra oscura.
Una fortaleza verdaderamente sombría. Efraín, Joseph y Eric se mostraron nerviosos en el sitio desconocido, pero cuando vieron a Ginny, se sorprendieron pues nunca la habían visto tan decidida y seria como en ese momento. La pelirroja tardó unos segundos, como reflexionando, se acomodó mejor las carpetas en las manos y comenzó a avanzar. Los chicos no tardaron en seguirla. Con paso seguro siguió por el camino bien marcado, flanqueado por muros bajos de piedra, que llevaba hacia la entrada de la fortaleza. Su corazón se aceleró estando frente a la reja principal. Alzó la vista hacia el arco de piedra sobre sus cabezas y leyó la inscripción con un nudo en el estómago. Por el bien de todos. No sabía qué creer o si podría llegar a ser literal. Se fijó de nuevo en la reja y se sobresaltó un poco, pues se encontraba abierta. Solo bastó un empujón para que les permitiera pasar. Sus amigos se sintieron más nerviosos, pero Ginny no mostró lo mismo. Solo frunció el ceño y observó la fortaleza, avanzando hacia el patio principal y posteriormente quedando frente a las grandes y altas puertas de madera oscura. Ginny soltó un suspiro, para darse fuerza y también empujó las puertas, que se movieron con el simple contacto. Estaban abiertas. Eso debió haberle dado una señal, confirmar por completo su teoría. Sus amigos pensaron que se estaban sumergiendo en una clara trampa, pero pese a todo, Ginny se sentía confiada. No pasaría nada. Estaban a salvo. ¿Por qué dudaba? ¿Por qué tenía miedo? ¿Sería provocado por lo que podrían encontrarse y no quería enfrentar del todo? El vestíbulo que lo revisó era tan majestuoso pero tenuemente iluminado, que casi se le quitaba todo lo bonito. El techo era alto, abovedado y había una hermosa decoración medieval en cada esquina, mesas, candelabro, pinturas de paisajes góticos y lúgubres. Parecía un verdadero castillo perdido en el tiempo. Y aunque podría parecer que estaría sucio y mugriento, Ginny no tardó en darse cuenta de que era todo lo contrario. La alfombra no levantó polvo cuando la pisaron y sin querer deslizó el dedo por una mesa con un candelabro y se encontraba completamente limpio. No les sorprendió. Los chicos la siguieron sin cuestionar, hacia las escaleras amplias que se bifurcaban hacia la derecha e izquierda, llevando a secciones diferentes del castillo, por supuesto. Ginny se detuvo en el rellano, antes de tomar una decisión. Miró a la derecha y solo encontró pasillos con antorchas apenas iluminando, pero en la izquierda, pese a que había más de lo mismo, le llamó la atención una puerta entreabierta al final del pasillo principal. Por el resquicio se escapaba un ligero halo de luz que demostraba que había alguien en el interior. Tampoco le sorprendió. Le hizo señas a sus compañeros y avanzaron por las escaleras de la izquierda. Con cada paso que daba Ginny sentía que su corazón era más propenso a salir por su boca. Tenía unas ligeras náuseas pero sabía que solo eran producto del nerviosismo. Su mente se encontraba nublada y solo podía pensar en una cosa, aquel encuentro que cambiaría su visión del mundo y de las personas. Ginny dudó un poco estando ahora frente a la puerta entreabierta. No quería encontrarse con quien estaba del otro lado, porque no sabía con exactitud cómo respondería. Pero una parte de su mente volvió a borrar esos pensamientos. Ella no era cobarde, enfrentaría lo que fuera y a quien fuera. Además, se propuso tomarlo con calma. Sostuvo con una mano las carpetas y con la otra empujó esta tercera puerta. La tercera es la vencida, decía un dicho Magel, aunque Ginny ahora no sentía que hubiera ganado nada. La habitación del otro lado era un estudio, muy bien iluminado al contrario de lo poco que habían visto del castillo, pero permanecía igual de limpio, incluso con aquello impregnado en el olor. Inmediatamente después de la puerta, más a la izquierda, un juego de sofás oscuro frente a una chimenea cuyo fuego crepitaba. No era necesaria su luz, solo se encendía para mantener el calor en la estancia. A la derecha, en cambio, unos estantes repletos de libros gruesos y más allá, un escritorio delante de un ventanal el cual mostraba el hermoso paisaje que los rodeaba, más allá del risco, las montañas cubiertas con una ligera capa de nieve y el manto nocturno por encima, salpicado de estrellas que se extendía hasta donde los ojos no podían enfocar. Ginny perdió el aliento por unos segundos y en su estómago hormigueó el nerviosismo. No estaban solos,
y hasta pudo escuchar las exhalaciones de sorpresa de sus compañeros, cuando notaron de quién se trataba. Todas sus teorías se confirmaron y aquella sonrisa que le dedicó, por muy loco que pareciera, le aceleró el corazón. De pronto habló: «Buenas noches, mi bello ángel».